Bueno, bienvenidos a este programa en el cual nos hemos reunido un grupo de jóvenes para hablar de temas interesantes que en definitiva a nosotros nos ayudan y nos potencian a mejorar. La idea es que podamos entre nosotros compartir nuestros pensamientos y que ustedes que nos ven también puedan aportarnos en los comentarios y en unos próximos videos vamos a empezar a comentar lo que ustedes nos han dicho. En este momento nos encontramos con varios jóvenes que han decidido aceptar este llamado para compartir sus experiencias, sus pensamientos y todo lo que ellos requieren con base en lo que vamos a decir. Vamos a hablar sobre un capítulo de un libro que se llama Vivir para Triunfar y vamos a estar entonces dirigidos por Sebastián y vamos a ir ya comentando con base en lo que vayamos hablando. Así que bienvenidos y esperemos que pasemos un momento muy agradable. Bueno, una feliz tarde a todos. Como ya David dijo y nos adelantó, vamos a hablar un poco de Vivir para Triunfar. En el capítulo 16 de este libro, que está escrito por Félix Cortés, se titula El mayor tesoro de la juventud. Y tal vez nos encontremos ante la contradicción de que la juventud hoy no albergue la cualidad o su mayor tesoro, y es porque realmente es un tesoro, y cuando hablamos de un tesoro es que hay algo, o es algo que hay que buscar, es algo que por lo cual hay que trabajar, hay que luchar. Ninguna persona que va en busca de un tesoro lo encuentra fácil, sino que cada persona que va en busca de un tesoro debe trabajar por lograrlo. Y ese tesoro se llama el entusiasmo. El entusiasmo debería caracterizar a toda persona joven, pues la energía de la juventud debería ser sinónimo del entusiasmo. Sin embargo, nosotros hoy nos encontramos ante una paradoja en nuestra sociedad, y es que en muchas ocasiones la juventud, en lugar de albergar entusiasmo y energía vital, lo que hace, en muchas ocasiones, no en todas, pero lo que hace más bien es ir al otro lado, a la mediocridad, a la quietud, al ocio, a la indecisión y en muchos casos a la tristeza de la depresión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes para cultivar en nuestras almas, en nuestras vidas, ese mayor tesoro de la juventud que debe ser el entusiasmo? Para eso, ahí en el capítulo comienza a hablarse de algunos personajes de la historia que fueron movidos por el entusiasmo de maneras muy particulares. Por ejemplo, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian se despertaba en las noches, a medianoche, a tocar el piano porque en la casa no lo dejaban tocar. Entonces se levantaba, se robaba las partituras de su hermano y a esa hora, a medianoche, tocaba el piano para poder practicar porque era su pasión. O también a Georg Friedrich Händel, que no lo dejaron ir a la escuela sencillamente para que no aprendiera música, pero fue el autor de esa gran obra que nosotros conocemos hoy como el Aleluya de Händel o la obra del Mesías. Esas personas llevaban un poder misterioso interno que los hacían hacer las cosas aun cuando se los prohibían. Y ese misterioso poder interno es el entusiasmo. Dice el autor, poseían además, por supuesto, de otras virtudes, aquel poder que Ralph Waldo Emerson dice que determina los sucesos culminantes de la historia, y es el entusiasmo. A la pregunta para nosotros sería, ¿conocemos a una persona muy entusiasta? ¿Alguno de ustedes conoce a una persona muy entusiasta? Y al mismo tiempo, ¿qué cosas hay dentro de nosotros que nos lleven a hacer las cosas con esa energía? No todo lo hacemos con la misma energía, pero ¿qué cosas en nuestra vida las hacemos realmente con esa energía positiva? Yo conozco una persona muy entusiasta, se llama Noemí, así que Noemí ya haría contestar esa pregunta. Pues sí, digamos que me caracterizo por ponerle muchas ganas, entusiasmo y amor a lo que yo hago. De hecho, a veces no muchos de pronto les gusta ese tipo de personas. Cuando uno es muy entusiasta, uno tiende a veces a toparse con paredes, y me refiero a esas paredes con personalidades diferentes a las de uno, porque el entusiasta tiene algo y es que uno quiere ponerle la chispa siempre a todo. Los caracteres son muy diferentes y variados, pero entonces yo pienso que eso no debe ser un obstáculo para uno seguir y perseverar, porque el entusiasmo definitivamente es un toque que por experiencia propia se los digo,
hace que cada cosa que usted haga lo haga con amor y lo haga bien hecho. Ahora, otra cosa, usted cuando es entusiasta, usted tiende como a influenciar en las personas, a motivarlas a que hagan las cosas, a que donde usted llega, la gente se llena de ganas de, bueno, listo, sí, hagámosle. Y lo que a veces ven tan difícil digamos, se encajan o se encierran o se ahogan un vaso con agua, se dispersan esas nubes y, bueno, sí, podemos hacerlo. El entusiasmo, sin duda alguna, es un componente delicioso para la vida, para cada cosa que usted haga. Mi ejemplo a seguir en el entusiasmo fue una coordinadora que yo tuve, es una señora ya mayor, ella no para de estudiar, tiene su licenciatura, ha hecho especializaciones y ella cada año aprende algo diferente. Y yo aprendí mucho de ella se llama Gloria Patricia. Y ella siempre me decía, nunca dejes de aprender, nunca dejes de ponerle la chispa a tu vida, despierta, la vida es tan rica y tan deliciosa que usted tiene que gozársela, eso es un regalo de Dios. Haga de cuenta que usted es una payasita, que usted se va a disfrutar cada momento y cada segundo de su existencia. Entonces, muchas cosas me dijo que de verdad lo marcan a uno y uno dice, hey, sí, entonces fue mi ejemplo a seguir y yo la miraba a ella y a pesar que era una persona mayor, incluso en estos momentos está en Estados Unidos estudiando, yo digo, yo quiero ser como esa señora, yo quiero aprender, yo quiero ser como ella y transmitir esa energía y esa motivación a las personas. Entonces, pues ese es mi aporte. No sé si alguien más tiene algo para decir. Noemí, una pregunta. Ella también le dio clases de canto. ¿Cómo? La señora también le dio clases de canto. No, esa la he aprendido por otro lado, pero yo sé por dónde va el comentario. Sí, yo creo que ese comentario le hace falta como una conclusión. Después se la daré por interno. Uy. Pero bueno, sigamos entonces. Yo creo que, mira, me parece muy importante un fragmento que dice allí lo que el libro, el mejor método para realizar toda obra de mérito es el entusiasmo. Y como decía Noemí, las personas entusiastas hacen falta. Imagínense usted un grupo juvenil donde todos sean así apáticos, callados, como que no hablen. Es importante las personas que prenden como la chispa en ese momento y es interesante. No sé si Elisa, Oscar, por allí Steven, que todos es entusiasta también, Steven es muy entusiasta, entonces para si tienen un comentario o algo, bueno, ya es la oportunidad para que ustedes también hablen. No, pues yo considero que el entusiasmo es poder manejar situaciones, ¿cierto? Hay situaciones en las que uno debe estar serio, manejar la situación, pero hay situaciones en las que, digamos, uno puede poner como ese toque de humor, ese ánimo que hace falta en cada momento, ¿cierto? Y eso pues es importante ponerlo usted en su trabajo, en su vida cotidiana, en todos lados es importante, siempre y cuando midiendo uno pues, las consecuencias que esto pueda traer, ¿cierto? Y sin embargo el entusiasmo también le ayuda a uno como motivación propia, uno inicia algo y el entusiasmo, uno puede tener no la idea, pero si uno tiene entusiasmo, puede uno concretar la idea, como lo fue el señor Henry Ford acá en el libro, en el capítulo de este libro. David, yo quiero agregar ahí algo, pues en cuanto a esta primera parte, en lo que mencionaba Steven ahora y Sebastián, en cuanto a Henry Ford y a los otros entusiastas, yo creo que algo muy importante que añadirle al entusiasmo es la perseverancia, porque uno no siempre, o sea, siempre pues debe tener la actitud entusiasta, pero debe estar acompañada por la perseverancia, porque si vemos, ellos tenían prohibiciones, tenían algunos obstáculos, pero a pesar de ellos, pues entonces lo que hicieron fue perseverar y esforzarse. Mire que en el caso de Henry Ford y los otros jóvenes, ellos en la noche, o sea, perdían horas de sueño, por así decirlo, entonces también está acompañado del trabajo, aparte de la perseverancia. Y pues el entusiasmo que es como el motor, pienso yo, que mueve al éxito, porque en los casos de los que hemos hablado, el entusiasmo es como una actitud que nos lleva al éxito, por así decirlo. Oscar. Claro. Bueno, de hecho, analizando ahorita cada uno de los aportes que han podido dar cada uno de ustedes, me encuentro con que
aplicándolo en el tema de deporte, a mí me fascinan mucho los deportes. Vemos que los atletas, los deportistas en cada una de sus ramas, ellos deben de entrenar constantemente para poder lograr alcanzar grandes objetivos, ya sea un campeonato, un torneo o una competencia como tal. Y voy precisamente a una de las ramas que tal vez se olvida mucho, por ejemplo, lo que es el atletismo, los 100 metros planos, que es una carrera de velocidad. Estas personas se preparan durante muchísimo tiempo y obviamente tienen que pasar por extenuantes jornadas de entrenamiento para poder correr durante la menor cantidad de tiempo en una competencia. Y muchas personas consideran o creen que para llegar a obtener esos resultados les costó a los atletas muy poco esfuerzo, cuando en realidad el entusiasmo, la perseverancia y la disciplina fueron las que jugaron un papel muy determinante en todo ese proceso. Entonces, es como la atención que podemos recibir o el mensaje central de que si somos perseverantes, disciplinados, así no seamos muy buenos en algo que tal vez nos guste, pues podemos llegar a obtener grandes resultados también con el tiempo. Así es, yo creo que en este punto es muy importante tratar de hacer una diferenciación entre el entusiasmo y el emocionalismo, ¿no? No es lo mismo, para nada. El emocionalismo es algo que aparece y desaparece de acuerdo a las victorias o los fracasos. Es decir, si uno fracasa, se frustra, uno rápidamente pierde la motivación. El entusiasmo no. El entusiasmo es un fuego interno que no se apaga ni aun con los peores fracasos, porque es una cuestión del carácter más que de las emociones. Entonces, nuestras emociones varían constantemente, pero cuando hay entusiasmo en la vida, esas emociones no hacen que la visión, que la perspectiva que la persona tiene de alcanzar lo que quiere se pierda. Eso fue lo que motivó a Henry Ford, o lo que motivó a Johann Sebastian, que le prohibían tocar el piano y se levantaba a medianoche. Es decir, a pesar de las prohibiciones, de las frustraciones que podía tener, de no tener libertad para poder practicar la música, él lo hacía porque había algo interno en su carácter, en su alma, que lo motivaba a hacerlo. Entonces, no debemos confundir el entusiasmo con el emocionalismo, son dos cosas muy diferentes. Ahora Steven nos va a compartir una partecita de Henry Ford. El entusiasmo fue el poder que impulsó a Henry Ford a probar su primer motor a gasolina de un cilindro sobre el fregadero de la cocina de su casa, interrumpiendo la preparación de la cena de Navidad del año 1893. Fue lo que lo inspiró a terminar su primer automóvil a las 4 de la mañana del 4 de julio de 1896 y salir a probar a esa misma hora con el inusitado acompañamiento de todos los perros del barrio. Así es. Yo creo que esas historias como la de Henry Ford nos enseñan en muchas ocasiones que es algo más que simplemente desearlo, sino que es sentir esa energía interna de tener que hacerlo y de no descansar hasta lograrlo. Dice aquí que el entusiasmo hace a quien lo posee una persona positiva en su actitud ante la vida, dinámica en su lucha por alcanzar su ideal y constante en mantener viva la llama de la esperanza. Entonces, el entusiasmo siempre es acompañado por tres cualidades. La persona es positiva, es decir, ve la vida desde una perspectiva positiva. Segundo, la persona es dinámica, es decir, no se estanca o no se queda quieta en su búsqueda del éxito del proyecto que esté realizando. Y tercero, es constante en mantenerse motivado. Entonces, ¿qué podemos decir de esas tres cualidades que acompañan el entusiasmo? El positivismo, el dinamismo y la constancia. Bueno, yo creo que son cualidades muy importantes. El hecho de que podamos nosotros contar con ese tipo de cualidades en nuestra vida, pues nos va a ayudar muchísimo. Ahorita estaba leyendo algo sobre eso y muchas veces nosotros, con respecto a lo que dijo Sebastián ahora del tema de las emociones, debemos ser muy precavidos, porque cuando estamos en un momento así de emoción o de un entusiasmo muy grande, podemos tener la tendencia a tomar malas decisiones. Entonces debemos ser equilibrados también en esa emoción o en ese entusiasmo, que es bueno que nosotros podamos mantener ese ritmo o ese entusiasmo que nos pueda ayudar a hacer otro tipo de cosas, y que también podamos complementarlo entonces con lo que acabaste de decir,
que es el positivismo, la parte dinámica y ser constantes, lo que decía Elisa ahora, perseverar, porque es algo que nos cuesta, el perseverar. A veces fallamos una vez y como que, ay, ya no lo voy a intentar más, no, fallé, no voy a poder, y somos nosotros mismos los que nos llenamos de pensamientos negativos que al final hacen que esa constancia o esa perseverancia se diluya. Yo quiero preguntarle algo a Edwin con respecto a este tema del entusiasmo. Edwin, de pronto tienes en mente un personaje bíblico que haya sido perseverante, que haya sido positivo, que haya sido entusiasta, un personaje bíblico que se te venga a la mente y nos puedas hablar sobre él. Estoy sintiendo un pequeño aroma que me está entusiasmando mucho. Me tiene medio mareado. Un personaje bíblico, pues, al cual me gusta mucho y escribió uno de los versículos para mí más bonitos en la Biblia, que es Filipenses 1:21. Para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy hablando de Pablo. Pablo fue perseverante y entusiasmo en las dos fases que estuvo. Primero fue como fariseo, fue uno de los que comandó pues las llamadas cruzadas en esos tiempos, que debían de eliminar a todos los que decían que Cristo había resucitado y todo eso. Después de que tuvo el llamado y Cristo se convirtió al cristianismo, por decir así, empezó también su entusiasmo, pero ahorita predicaba a favor de Cristo. Ahorita la emoción y la vivencia que nosotros debemos de tener para... no, voy a decir algo. Entonces, Pablo en estas cosas fue muy perseverante. Creo que se me cayó el micrófono y todo. ¿Qué quiere? Ya. Esta parte yo no la voy a editar, eso va a ser el boom del video. Bueno, entonces Pablo en todo esto que él emprendió nunca decayó. Digamos, en Romanos 7, del 14 en adelante, hablaba de unas cosas que él dice, bueno, yo sé que es el pecado y el pecado mora en mí. En el verso 25 dijo, no, miserable de mí, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? O sea, él siempre estuvo presente en lo que era, pero siempre predicando la palabra del Señor, siempre estaba ahí constante en su entusiasmo y todo, y en su último, digamos, etapa que fue ahí en Roma, exclamó, me he preparado y ahorita la corona de vida eterna se me guarda allá en el reino de los cielos. Entonces, esa es la pasión por la que pasa una persona, como decían ustedes ahorita, como lo decía Elisa, como lo decía Sebas, David, Steven y Oscar. Cuando nosotros rompemos nuestros propios límites y nos llenamos de entusiasmo para lograr el objetivo que siempre anhelo, más que todo en el objetivo cristiano, que es llegar a la meta y poder ser reconocidos con esa corona de vida eterna que el Señor tiene para nosotros, vamos a lograr muchas cosas, pero siempre debemos de dejar esa parte inútil en nuestra vida. Digo inútil porque a veces, yo no puedo, es que para hacer esto, o ya lo hicieron. No, nosotros podemos lograr muchas cosas y más cuando tenemos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Listo, ya terminó mi aporte. Bueno, mira aquí en este capítulo algo muy importante que es como característica del entusiasmo que nos dice. El entusiasmo requiere algo válido que lo respalde, metas bien definidas, propósitos bien visualizados, conocimiento capacitador y disposición al trabajo arduo y perseverante. Es decir, el entusiasmo por sí solo no puede lograr nada. El entusiasmo es, como lo decía Elisa, es el motor, es decir, es aquello que mueve a la persona a la acción. Pero esa acción no puede ser una acción desordenada, sino que ya debemos ir a encontrar una estructura que acompañe o que respalde nuestro entusiasmo. Y dice allí que uno de ellos es las metas bien definidas. Claro, ¿yo qué voy a hacer con tanta energía
si no tengo para dónde ir? Lo mismo, propósitos bien visualizados. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con tanta energía si estoy persiguiendo sueños quiméricos, imposibles de alcanzar? Cosas que están fuera de mi alcance. Conocimiento capacitador, es decir, no hay persona de éxito sin conocimiento. Todas las personas que puedan tener éxito en cualquier rama de la vida siempre se han capacitado, han trabajado para que sus mentes, sus cuerpos puedan resistir el arduo trabajo y para que puedan aprender. Hace días yo escuchaba a un pastor que estaba dándonos un seminario y el pastor decía, mire, en muchas ocasiones la gente invierte muchísimo dinero a hacer una maestría o un doctorado, pero usted puede ser un doctor, tener un doctorado sin ni siquiera ir a la universidad. ¿Cómo lo va a hacer? Un doctorado usted lo puede hacer en 5 años leyendo 15 minutos al día sobre un mismo tema. Entonces usted dice, yo quiero hacer un doctorado, digámoslo así, en psicología infantil. Entonces usted todos los días va a sacar 15 minutos al día para leer sobre psicología infantil, no de otro tema. Al año, después de 15 minutos al día, si usted se lee, digámoslo así, en esos 15 minutos, 5 páginas diarias, al año habrá leído más de 1000 páginas sobre psicología infantil. Y en 5 años habrá leído muchísimo. Entonces, nuestros propósitos y nuestras metas no se alcanzan cuando se nos dan las oportunidades, sino más bien cuando nosotros ponemos de nuestra parte para buscar esas oportunidades, cuando nos capacitamos. Como dice Elena White, creo que es en uno de los últimos capítulos del libro de la educación, ella dice que las personas grandes, los que alcanzaron la grandeza, fueron aquellos que mientras sus compañeros dormían, ellos aprovechaban la noche para seguir escalando. Entonces, esa parte del conocimiento capacitador es muy importante, podernos capacitar, que ese entusiasmo nos lleve a aprender cada día más, como decía Noemí, nunca dejar de aprender. Y por último está la disposición al trabajo arduo. Ahora estamos en una generación que se ha llamado a veces desde un tinte negativo los millennials o los centennials, y son generaciones que según los estudios están menos acostumbradas o están menos preparadas para el trabajo arduo. Sin embargo, si nosotros queremos que nuestro entusiasmo nos lleve al éxito, debemos ser personas muy trabajadoras, porque el trabajo es lo que nos capacita a nuestros músculos, nuestra mente, y lo que hace que nuestros músculos y nuestras mentes puedan ir alcanzando el éxito. 4 cualidades, entonces, o cuatro respaldos al entusiasmo: metas bien definidas, propósitos bien visualizados, conocimiento capacitador y disposición a trabajar, y trabajar mucho. Hace rato no escuchamos a Noemí, queremos escucharla. Pues no, ¿qué les puedo decir yo? Pues del todo lo que se ha dicho, de verdad que ya el complemento es muy redondeado, porque el tema en sí, digamos que se ha mencionado todo en este corto tiempo, pero yo sí quisiera hacer como un aporte. A veces tendemos a confundir el entusiasmo como los pataleteos de un niño. Yo trabajo con niños y a veces uno los ve revoloteando por todas partes, todos entusiastas y de hecho hasta contagiosos. Usted ve 2 niños jugando y cómo se pone usted también igual de contento, y uno dice, tan rico ser niño. Pero cuando ese entusiasmo no viene trazado con estos propósitos, estas metas, este conocimiento, según dice los psicólogos, se llama un entusiasmo irreflexivo. Es decir, es inútil porque van corriendo las personas sin un propósito en la vida. Yo pienso que el entusiasmo debe de ir muy enlazado con un propósito. Ojo, mi propósito no es ir a un viaje, no, eso es un sueño. Mi propósito no puede ser terminar una carrera, no, eso es una meta. El propósito tiene que ser algo muy definido en la vida y tiene que estar muy bien establecido en el ser de la persona, porque lo que va el ligado con el entusiasmo es un propósito de vida. Y lo que ustedes decían ahorita es cuestión de usted aprender todos los días. Todos los días la persona entusiasta siempre está curioseando, siempre está aprendiendo, siempre está
esculcando el conocimiento y llenándose de conocimiento. Hay personas que de pronto uno pueden decir, venga, pero es que yo quiero, tiene la intención de ser entusiasta, pero es que no sabe por dónde empezar. ¿Cómo le hago? Yo quisiera ser así, yo quisiera ponerle esa chispa a mis proyectos de vida, yo quisiera tener esos propósitos de vida y ponerle ese entusiasmo, pero ¿cómo le hago? Ahí es donde muchas veces uno se queda como que, bueno, ¿qué le puedo decir yo a esta persona? Porque pues uno cuando tiene, digamos, esta facilidad de ver las cosas y el mundo así, ¿cómo le transmite uno eso a estas personas? Personalmente, siempre les he dicho que Dios es una parte fundamental, el 99,9% es Dios, porque personalmente se los comento, yo no era así. Yo era una persona retraída, era una persona que no me gustaba socializar con los demás, era muy mala para salir, mantenía en mi casa. Entonces, cuando yo empecé a buscar de Dios, cuando lo encontré, cuando lo conocí, cuando empecé a mirar todo lo que Jesús hizo por nosotros y la entrega tan incondicional que Él hizo por el ser humano, por la gente que lo necesitaba, yo dije, ay, yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser así. Entonces, yo pienso que Dios definitivamente es un componente fundamental para uno ser una persona entusiasta y para tener su proyecto de vida bien claro y tener un propósito de vida bien establecido. Muchas gracias, Noemí, por el aporte. Y algo muy interesante que podemos añadir ahí es que hubo algunas personas jóvenes que hicieron de su entusiasmo su realidad. Por ejemplo, nos dice el libro Alejandro Magno. Alejandro Magno, entre los 20 y los 30 años, conquistó el mundo conocido, o casi todo el mundo conocido en esa época. Al mismo tiempo, Martín Lutero inició la Reforma cuando apenas tenía 25 años. Si nosotros nos vamos a nuestra historia denominacional, quienes fundaron o quienes pusieron las bases de esta iglesia que hoy hace presencia a nivel mundial, fueron jovencitos de 18, 20, 25 años. Sin embargo, el entusiasmo es algo que cultivamos y que debe mantenerse. Por eso dice aquí una frase: si el entusiasmo es impetuoso en la juventud, en la edad madura es invencible. No sé qué opina Elisa, que la estamos viendo aquí. Sí, precisamente quería compartir algo, y es que hay una frase por ahí que dice que la juventud se desperdicia en los jóvenes, porque cuando las personas son mayores, entonces quisieran tener la energía para cumplir esos sueños y metas que los jóvenes dejaron de cumplir en su momento, pero pues a lo largo de la lectura y por la experiencia uno sabe que la vejez es solo años, por así decirlo, o sea, la vejez está en la cédula, por así decirlo, sería como una frase. Envejecemos cuando dejamos de soñar, cuando dejamos de tener planes y proyectos, o al contrario, un joven puede ser viejo, por así decirlo, o no servir para nada, y perdónenme la expresión tan fuerte, si no tiene sueños y metas que cumplir. O sea, que debemos de cuestionar nosotros como jóvenes, como decía Noemí ahora, ¿cómo saco eso que antes tenía, o cómo saco eso que quiero tener de mí? ¿Qué planes y proyectos tengo y cómo puedo cultivar el entusiasmo y todo lo que se requiere pues para cumplir nuestros sueños y metas? Entonces, a mí personalmente ese tema me gusta mucho y siento que uno a veces pierde o se le apaga un poquito, o le pasa como a las 10 vírgenes. Yo creo que más bien le pasa como a las 10 vírgenes, que se duerme pero luego se despierta otra vez, porque uno como es más joven, uno quiere comerse el mundo, como dicen por ahí, y tiene muchos sueños y cree que todos son posibles, pero llega un momento en el que a veces como que deja un poco eso, pero como a las vírgenes que se despertaron, guardaron aceite. Yo creo que todos guardamos un poquito, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un sueño, algo que hemos querido hacer, y pues la motivación es a que a los que estamos aquí, a los que nos están escuchando, a que recuerden en algún tiempo cuáles son esas cosas que quisieron hacer y cómo lo querían lograr, y yo sé que de esa forma se van a animar a volverlo a hacer. Yo por lo menos me he animado, pues, o sea, igual lo sigo, o sea, sigo siendo una virgen que se despertó con un poquito de aceite, y creo que eso es bueno.
Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Y a veces también, perdón que yo meta la cucharada, a veces nos pasan cosas también trágicas dentro del hogar, la pérdida de un ser querido, de pronto una separación, problemas, entre muchas otras cosas donde uno dice, ay no, ya perdí la fe, ya no quiero hacer nada, ya, o sea, la moral se le bajó uno por el piso. No, ahí es cuando uno más se tiene que parar, es cuando más uno tiene que poner las pilas y decir, yo puedo, yo soy capaz de sacar esa resiliencia que tenemos por dentro y antes superarnos nosotros mismos como seres humanos. Dios nos mandó a hacer cabezas y no cola, ¿sí o no? Entonces yo pienso que nosotros somos líderes, somos jóvenes y tenemos a nuestro favor dos cosas. Una, estamos jóvenes, tenemos la energía, y dos, el conocimiento. No podemos ser tan facilistas de esperar a que nosotros, el Estado, el gobierno, en fin, nos eduque. Nosotros podemos hacerlo por cuenta propia, como lo que usted nos decía ahorita. Estudiar, leer 15 minutos. Y lo que decía Eli, nunca es tarde, nunca es tarde. Les doy, por ejemplo, un ejemplo, Chespirito. Chespirito, cuando empezó a alcanzar su fama, a alcanzar su proyecto de vida, que era regalar sonrisas con humor blanco, después de los 40 años. Entonces, yo pienso que la edad no importa, ¿sí o no, Eli? Eli dice que sí, que sí, que sí no o no, puede Eli, arrancar desde la edad que sea. ¿Ah? ¿Qué quisiste decir con sí o no, Eli?